Shalom Haverim. En este video vamos a ver quién fue Salomón. Salomón fue el tercer rey de Israel, inaugurando una era de esplendor y brillo como nunca antes se había visto en todo Israel. Era que fue únicamente en ese momento, esos 40 años de reinado del rey Salomón, nunca más se volvieron a ver a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Salomón era además el hijo de David y Bathsheba. Ahí tenemos un asunto que vamos a trabajar cuando veamos la vida específicamente del rey David. Pero además tenemos algo muy importante. Debemos saber que el esplendor, el brillo, el lujo, la sabiduría que sucedía durante el reinado de Salomón tenía mucho que ver también con el mérito de su padre, con el mérito de David. No es que Salomón no tuviera mérito, pero una gran cantidad de cosas, tal como figura en el texto bíblico, en el texto de Reyes, libro primero de Reyes, lo que vamos a encontrar es que varias veces se repite que hay cosas que le sucedieron a Salomón por mérito del rey David. Y hay cosas que no le sucedieron a Salomón por sus propios errores. Así que vamos a trabajar con este tema. También debemos saber que a Salomón se dice que es el autor del Eclesiastés, Cantares, Proverbios y también del Testamento de Salomón. El Testamento de Salomón es un libro, un texto pseudoepigráfico. Esto significa que se le atribuye a Salomón, pero no hay pruebas de que esto fuera así, a lo cual debemos agregar que en ese testamento figuran los detalles de lo que es el sello de Salomón. Así que quédate hasta el final de este video. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal Cábala Influencer, dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos y si tenés preguntas o cuestionamientos, déjalas escritas aquí abajo. Por supuesto, Salomón también fue el constructor del primer templo. Y atención, del primer templo terrenal y el primer templo celestial. Más adelante vamos a ver de qué se trata esto. Y al mismo tiempo quiero explicarles que cuando trabajamos no solo con la biografía o con la historia propiamente dicha de Salomón, lo que debemos hacer siempre, Salomón y cualquier otro personaje, es ponernos en contexto. Salomón estaba viviendo en una época profética, en una época de reyes, en una época donde las escuelas proféticas y la meditación era algo que se practicaba a diario. No era algo sofisticado, si bien algunas personas estaban más entrenadas y tenían más intuición, más trabajo práctico para acercarse a la meditación y a la profecía. Las escuelas proféticas estaban realmente llenas de personas que estudiaban estos temas. De tal manera que con este contexto, Salomón, que es erigido en rey a los 12 años, tiene un sueño. Importa esto porque es lo que va a signar todo el reinado de Salomón. Pero no es que tiene un sueño porque sí, sino que Salomón, como discípulo de una escuela profética, tenía las herramientas necesarias para hacer sus preguntas durante el sueño. Y es así como Dios se le aparece en el sueño, y esto lo pueden leer en el libro Primero de Reyes, capítulo 3, versículos del 5 al 14, en donde lo que le sucede es que Dios se le aparece, le pregunta o le dice pídeme lo que quieras, que no es casual, que esto no es porque sí que Dios se le apareció, aunque también por mérito de su padre esto podía haber ayudado. Y tenemos la particularidad de que en este sueño es cuando Salomón le pide a Dios tener discernimiento para juzgar entre el bien y el mal. Era también la época de jueces, Salomón iba a ser juez, como rey iba a ser juez también, entonces dándose cuenta que con sus 12 años todavía no tenía suficiente experiencia para hacer esto, le pide a Dios discernimiento. Por supuesto, esto cae muy bien a los ojos de Dios y entonces Dios le da
todo lo que Salomón pidió y lo que no pidió. Le concede sabiduría, grandeza, riqueza y honores, pero lo condiciona y le dice: si siguieras mis mandamientos y estatutos, tú serás el rey más grande de Israel. En Reyes y en la historia de Salomón está obviamente relatado el episodio de lo que es un juicio salomónico, o las dos mujeres que se disputan un hijo. Y este episodio es brillante en cuanto a lo que significa la justicia, en cuanto a lo que implica la sabiduría. Dos mujeres se presentan ante el rey, ante Salomón, reclamando la propiedad de un hijo. El hijo de una se había muerto y las dos estaban reclamando por este mismo niño. Entonces se ponen a discutir enfrente del rey, delante del rey. Entonces el rey dice: tráiganme una espada, dividiré al niño en dos. Y una de las mujeres dice directamente: no será ni mi hijo ni tuyo, partidle. O sea, de tal manera que la señora estaba de acuerdo con seccionar al chico en dos. Pero la verdadera madre dice: dadle a ella al niño, pero no lo matéis. Esto, digamos, le da a Salomón la idea de que esa es la verdadera madre y le entrega al niño. Esto es el clásico juicio salomónico, o sea, poder juzgar con sabiduría, poder juzgar no solo con experiencia, sino hasta con sentido común, con intuición. De hecho, necesitaríamos unos cuantos jueces de ese estilo en este momento, que no veo mucho. No veo mucha sabiduría, no veo mucho conocimiento, ni mucho honor, ni mucho nivel para poder juzgar a nadie. También vamos a encontrar en este mismo libro de Reyes, libro primero de Reyes, capítulo 10, el episodio con la reina de Saba. La reina de Saba no creía que Salomón fuera ni tan inteligente ni tan sabio. De hecho, había llegado a oídos de ella lo que sucedió con estas dos mujeres y el juicio salomónico, y para comprobar que esto sea así, fue directamente a visitarlo a Salomón, llevándole una enorme cantidad de especias, piedras preciosas, oro, riquezas. Y claro, sí, seguía ella sin confiar en lo que le habían dicho de que Salomón era un sabio, y lo puso a prueba. Es decir, le hizo preguntas difíciles, esto dice literalmente en el Tanaj, y Salomón respondió con sabiduría a cada una de ellas, lo cual impresionó a la reina de Saba. La reina de Saba le entregó todo lo que había llevado, pero además, Salomón le entrega a ella todo lo que ella le pide. Y esto puede ser un punto de inflexión dentro de esta condición que le había puesto Dios, en donde decía: si siguieras mis mandamientos y estatutos. Hay una versión, hay un midrash que explica que el hijo que tuvieron Salomón y la reina de Saba, con el correr de las generaciones y a través de distintas encarnaciones, nació Nabucodonosor. Y Nabucodonosor fue el destructor del templo que construyó Salomón. Esto sucedió 500 años después. Siguiendo con el relato de Reyes 1, podemos encontrar en el capítulo 11 que Salomón tuvo muchas mujeres, tuvo cientos de esposas y concubinas, muchas de ellas extranjeras, pertenecientes a pueblos que Dios había prohibido expresamente que el pueblo judío, el pueblo hebreo, se junte con estas mujeres. Sin embargo, Salomón no tenía reparos en este sentido, y muchos creen que esta es la razón por la cual Salomón, una vez que hubo muerto, produjo el cisma, es decir, su hijo produjo el cisma, la división de lo que era la unidad de Israel, que era toda una unidad, se dividió en dos, en 10 tribus al norte, o sea, Israel, y 2 tribus al sur, Judá.
A pesar de todo esto, el reinado de Salomón fue el más esplendoroso de todos los que se recuerda, el más próspero incluso de Israel, no solo en cuanto a la posibilidad de riqueza y abundancia, sino también en cuanto a lo intelectual, en cuanto a la sabiduría, en cuanto al desarrollo de cada uno de los miembros de Israel, en cuanto a la fe, a la debekut, a la profecía, a la justicia. Todo esto sucedió en el reino de Salomón, un poco por mérito de Salomón y otro poco por mérito de su padre, el rey David. Pero la obra más importante de Salomón fue la construcción del templo, la construcción del primer templo alrededor del año 1000 antes de la era común, que fue, como dijimos, destruido luego por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en el año 586 antes de la era común. El Talmud y otros textos explican con detalles cómo Salomón llamó a las razas demoníacas de las profundidades de la tierra, cómo éste tiene un encuentro con Ashmedai, el jefe de los demonios, para asistirlo en la construcción del templo de Jerusalén. Estas razas de otros seres, de nuestra dimensión paralela, con voluntad y alegría cruzaron la frontera dimensional para construir el edificio que sabían serviría para alabar al Creador. Estas son palabras del Rabí Ariel Bar Tzadok en 2015. ¿Qué significa esto? Significa que cuando Salomón estaba construyendo en este mundo material el primer templo, también se estaba construyendo otro templo en una dimensión paralela. En una dimensión paralela en la cual desde este lugar nosotros no percibimos y no tenemos conciencia. Sin embargo, sabemos que existe ahí y parte del trabajo del meditador, del Mejaven, es acceder a esa dimensión paralela. De hecho, tú puedes acceder a las meditaciones que te ofrezco en la modalidad Mejaven, que significa meditador. Si te unís a mi página, vas a tener acceso a estas meditaciones. Algunas son más profundas, otras son más leves, porque esto está abierto a todo público, y además con eso ayudas a que yo pueda seguir haciendo estos videos y apoyando a mi canal Kabbalah Influencer. Entonces, el templo de Salomón en el mundo paralelo es un espacio en donde las entidades consideradas malévolas o demoníacas también alaban a Dios, así como los seres humanos lo hacemos en esta dimensión. Hay cabalistas que explican claramente que si bien el templo en nuestra realidad cayó, parte del templo de la otra realidad que está en otra dimensión a la cual en este momento desde este lugar no tenemos acceso, parte de ese templo sigue en pie. Y el trabajo será darnos cuenta o intentar acceder a ese otro templo que está en pie. Y para esto el trabajo va a estar relacionado específicamente con lo que es el sello de Salomón o la estrella de David. En todo esto hay mucha confusión porque muchos separan los nombres. Y sello de Salomón es diferente de estrella de David y es diferente de escudo de David. Y aquí tenemos que hacer un punto y aparte y expresar que la estrella de David no necesariamente era un elemento judío desde su origen. Si bien se dice que David en su escudo tenía el dibujo de un hexagrama, es decir, de una estrella de 6 puntas, no hay evidencia histórica ni arqueológica que corrobore nada de esto. Pero sí debemos tener en cuenta que el hexagrama tiene un significado muy claro con lo que es las técnicas mágicas para protegerse del mal. Esto va a ser una y otra vez, esto sí se va a repetir, esto es tradicional, esto tiene que ver incluso con lo histórico y con los numerosos sellos o hexagramas encontrados en monumentos, en lápidas, en jarras, en frontispicios, en mezuzot, que tiene que ver y que está relacionado con protegerse de las fuerzas del mal. ¿Y por qué es un sello? Porque uno se sella a sí mismo para protegerse de los espíritus dañinos, es decir,
de alguna manera se encierra, se protege, se escuda detrás de ese sello. Claro, la leyenda explica que Salomón controlaba a los demonios por medio de un sello anular, es decir, por medio de un anillo especial en el que estaba grabado, obviamente, el tetragrama, Yod Hei Vav Hei o Havaya. Y desde un punto de vista intelectual, el sello de Salomón tiene base en el suelo y el ápice, es decir, la punta más elevada llega al cielo, simboliza la armonía de los opuestos, el orden cósmico, los cielos, el movimiento de las estrellas en sus propias esferas, el flujo perpetuo entre el cielo y la tierra, la sabiduría sobrehumana y el gobierno por gracia divina. Todo esto está muy bien, todo esto es homilética o exégesis rabínica e intelectual, pero este es un canal de Cábala. Entonces nosotros vamos a trabajar específicamente desde lo que es la porción Sod del entendimiento de este tema. Para entenderlo, como siempre, nos tenemos que poner en contexto. Y el primer punto es que todos los seres humanos que habitamos esta dimensión, también estamos habitando en este mismo momento en una dimensión paralela. Esto debe ser comprendido, aunque no lo percibamos. Y este es uno de los problemas más grandes que tenemos cuando hacemos meditación o intentamos usar fórmulas o, en muchos casos, rituales mágicos. Por supuesto, para la oración esto es fundamental. Creer que uno está separado, fragmentado de la unidad, o no tener conciencia de su unión, de su debekut, de su unidad con el Creador, hace que ninguna de las cosas espirituales o emocionales que ejercemos desde aquí abajo llegue o pueda drenar algún tipo de energía. Esto es una conciencia fundamental. Esencialmente, cada uno de nosotros nos hallamos en dos mundos paralelos simultáneamente. Es decir, estamos aquí abajo y también estamos ahí arriba. No estamos separados. El sello de Salomón se usa entonces para unirse a esa dimensión paralela, para no solo ampliar un estado de conciencia en cuanto a la unidad, sino que la percepción de que estamos fragmentados o separados aquí abajo desaparece a través de los ejercicios y de la práctica con el sello de Salomón. Este es el secreto. Pero ¿cuál es el punto más importante de esto? El punto es que tenemos que acceder a esa dimensión paralela a través de nuestra mente, ampliando nuestra mente consciente para poder elevarnos hacia el inconsciente. Esto es una de las premisas fundamentales, no solo de meditación, sino de la Kabbalah propiamente dicha. Mantener la Kabbalah en un ámbito de intelectualidad está muy bien para aquel que le interesa, pero aquel que quiere trabajar desde lo que es Kabbalah Ma'asit, de lo cual tenés un video que podés ver y que te dejo aquí arriba, o trabajar desde la Kabbalah mágica, que esto es para gente muy entendida, muy proba, que tiene unas midot pulidas y brillantes, el trabajo este va a ser esencial. No solo a través del sello de Salomón, que es una de las cosas, uno de los elementos que se puede utilizar, sino muchas otras cosas más. El sello de Salomón es muy común dentro de lo que son los rituales cabalísticos específicos de unidad entre lo inferior y lo superior, entre el consciente y el inconsciente. Vamos a explicar cada una de estas cosas por partes. El espacio tridimensional que habitamos nosotros, largo, ancho, profundidad, puede ser dibujado como un triángulo. Tenemos dos realidades, la realidad aquí abajo y la otra realidad de la cual hablábamos antes. Por lo tanto, son dos triángulos. Así como nuestras realidades se superponen, también superponemos los dos triángulos. Los diferenciamos con un vértice hacia arriba y un vértice hacia abajo.
Superponiéndolos, los dos triángulos forman un hexágono que antiguamente se lo denominaba estrella mágica, hoy estrella de David o sello de Salomón. La estrella simboliza la superposición de dos realidades, pero no queda claro ni expuesto cuál es el punto en el cual esas dos realidades se tocan. Y este es el centro del hexagrama, que se convierte en el séptimo punto de la figura. Una estrella que era de 6, de repente se convierte en una estrella de 7. Entonces tenemos una estrella de 6 puntos en nuestra realidad, otra estrella de 6 puntos en la realidad paralela, más uno en el centro del hexagrama, que es el que une las dos realidades. En total son 13 puntos, cuya gematria, de lo cual también te dejo un video aquí, suma 13. 13 es la gematria de la palabra Ejad, que significa 1. Entonces, el practicante o Mejaben se ubica en el centro de la estrella, convirtiéndose en el agente de unión, el psicopompo, el puente, el capaz de fusionar en un porcentaje importante, no en su totalidad, en un porcentaje importante su mente consciente e inconsciente. El secreto del que se sienta o separa entre los dos triángulos para fusionarlos, convirtiéndose así en el séptimo punto, es aquel que es capaz de entrar en el templo paralelo y adorar allí a Dios, como lo hacía Israel en la antigüedad. Por supuesto, solo aquellos que poseen la llave del sello de Salomón saben cómo abrir esta puerta y entrar por ella. Y es así entonces como volvemos al versículo 7 del capítulo 3 del libro primero de Reyes, cuando Salomón dice: no sé cómo salir, ni sé cómo entrar. Pues bien, a través de este sello, a través del punto central de la estrella de David, sabemos cómo entrar y cómo salir de estas dos dimensiones paralelas. ¿Cuál es el objetivo? Como el objetivo de toda la Kabbalah y de todo trabajo de Kabbalah Maasit, de magia, de rituales, de oración, etc. Alabar a Dios, agradecer y alabar, agradecer y alabar. El practicante debe unir los mundos simbolizados por la unión de los triángulos, uniendo la estrella o templo inferior con el templo superior, la dimensión de aquí abajo con la dimensión de allí arriba. Esto se utiliza específicamente en rituales en Kabbalah Maasit, pero además en amuletos o kemiot. Por lo general en las kemiot, es decir, en estas figuras que contienen la estrella de David, que contienen nombres de ángeles y demás, el nombre que suele figurar allí es Shaddai, o sea, el nombre que se pone en el interior de la estrella de David es Shaddai. La palabra Shaddai es un acróstico, un Rashei Teivot de Shomer Dlatot Israel, es decir, cuida las puertas de Israel. ¿De qué nos cuidamos? Nos cuidamos precisamente de las fuerzas demoníacas que pueden subir y bajar cuando abrimos esas puertas. Por eso Shaddai es lo que figura con muchísima frecuencia en los adornos de las mezuzot, de los artefactos que se ponen en los dinteles de las puertas como protección ante las fuerzas del mal. Como ves, la magia está mucho más cerca de lo que tú creías. Soy Ruth Perkovics, la profe de Kabbalah. Suscríbete a mi canal Kabbalah Influencer para enterarte de más cosas mágicas y cosas relacionadas con la Kabbalah, siempre desde fuentes hebreas. Contame qué te pareció este video, dejándome tu mensaje aquí abajo. Dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos y nos vemos en el camino. Shalom.